Saludos a todos y todas y bienvenidas a la librería El Candil en Ponce, tanto a quienes llegaron aquí al establecimiento ubicado entre las calles Sol y Unión en el centro urbano, como a las personas que nos están viendo por Facebook y las personas que también eventualmente nos van a ver a través de la plataforma de YouTube. Soy Michelle Estrada Torres, periodista y comunicadora, y es para mí un placer presentarles este 10º jueves de Mamoña, también conocido como la Mamoña Summerfest. Y como estamos concluyendo el verano, ¿verdad? Pues hemos tenido ya 10 conversatorios, 9, y este va a ser el 10º. Y estamos bien felices por la acogida que han tenido, no solamente la participación aquí en la librería, sino porque se está transmitiendo y porque lo hemos visto que se ha compartido, y también porque se ha recogido en formato de grabaciones para que quede ahí y otras personas lo puedan ver, nosotros lo podamos compartir y mantener la conversación viva. Así que hoy nos acompaña el geógrafo y profesor universitario Dr. Carlos José Gilbe López, a quien le damos la bienvenida. Gracias, un placer estar aquí en el Candil. Yo me gusta visitar el Candil, pero me gusta estar en el lado de allá, sentado en una esquina, observando a los que presentan aquí. Así que hoy es la excepción, estoy aquí para ser juzgado sobre lo que yo pueda decir, plantear o provocar. Pero realmente es un placer compartir con todos y todas aquí en Ponce en un día de verano ponceño. Así es. Bueno, pues como saben, los jueves de Mamoña, ya ustedes lo saben los que están aquí, pero aquellos que nos estén viendo, personas nuevas que nos estén viendo a través de las redes sociales, son una serie de conversatorios inspirados por el más reciente libro del artista plástico, escultor, caricaturista y amigo nuestro, Jesús Ortiz Torres, que lo pueden ver aquí, está en pantalla para que lo puedan observar. Este nuevo libro se titula La Mamoña y habla de ese sistema extractivista, ¿verdad? Que nos saquea, que nos explota, que nos desplaza, y ha generado un montón de conversaciones y miradas interesantes desde diferentes áreas del saber, desde la economía, las leyes, la salud, el deporte, etcétera. Y hemos tenido aquí reuniones muy interesantes en los pasados 2 meses. Nos encontramos haciendo estos conversatorios en la sala Reinaldo Millán Quiñones, siempre lo mencionamos, una persona que ya partió, pero que la tenemos presente entre nosotros, un gran periodista ponceño, sureño. Y también tienen aquí en esta sala la exposición La Mamoña en Tocineta, que es la que acompaña este más reciente libro de Jesús Ortiz, que también lo pueden observar dándose la vuelta aquí en el Candil. Así que ya saben, consiguen el libro La Mamoña tanto de manera física como de manera virtual. Quiero aprovechar ahora la ocasión para presentar a nuestro invitado. El doctor Carlos Jorge Gilbe López es un ponceño que tuvo que irse de Ponce con su familia, ¿verdad? por compromisos de su papá y cosas que había que atender, y que una vez radicado en el área metro, pues continuó sus estudios escolares allá y se formó en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Luego se trasladó a los Estados Unidos para completar sus estudios graduados. Allá completó un doctorado en la Universidad de Wisconsin en Milwaukee en el año 1999. A su regreso a Puerto Rico, comenzó a impartir clases en el Departamento de Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales de la UPR de Río Piedras, y actualmente se desempeña como catedrático en ese campus, donde ya acumula una trayectoria de docencia de 29 años y que me comentaba ayer que está a punto de la jubilación. Gilbe es especialista en planificación urbana y ordenación territorial, es autor del libro Pensamiento Geográfico en el Nuevo Milenio, publicado por la editorial Plaza Mayor, e integrante de la Alianza Geográfica de Puerto Rico. Y como él mencionó cuando saludó, es un asiduo visitante del Candil y hoy lo recibimos como deponente. Así que gracias, Gilbe. Bueno, gracias a todos y a todas. Siempre es un placer estar aquí y quiero reconocer primero la obra a la cual vamos a hacer referencia, es La Mamoña de Jesús Ortiz Torres. Para mí es bien importante esta obra por el momento histórico que nos encontramos. Primero, quién va a leer y cómo se va a interpretar la obra. Primero es arte, el arte tiene muchas interpretaciones, pero lo que es significativo para mí es a quién llega. Estamos en una generación y todas y todos estamos viviendo de mucha información, sobreinformación, mala información,
sobrecargado en las redes, en la televisión, en todo. Y yo creo que este es un momento en donde nosotros, y aquí hay varias personas que fueron y son educadores y educadoras, tenemos que buscar maneras de cómo impartir y enseñar. Y creo que con la tecnología y ante la amenaza de la inteligencia artificial sobre nuestras profesiones, tenemos que comenzar a ver otras formas refrescantes. Y creo que la caricatura, el arte, el dibujo, es una forma de cómo llevar información. Una información que se queda, crea impresión y, más importante, provoca. Porque esto mismo que presenta Jesús puede estar escrito en muchos ensayos o expresado en muchas tablas, pero no va a crear, no va a provocar en ese lector, ya sea que lo apoye o se indigne por el dibujo. Pero eso es lo que busca el arte, y creo que en este momento que vivimos es el arte el que tiene una gran responsabilidad en la educación en todas las materias, porque lo que toca a Jesús Ortiz en su libro es la sociedad puertorriqueña de una forma holística, es decir, una forma integrada, donde aquí él toca todas las ramas del saber y las ofrende a todas por igual en el contexto que estamos. Así que yo estoy aquí invitado y nuevamente agradezco la invitación, porque hablamos de la geografía y yo estoy aquí en calidad de amante de la geografía, y soy amante de la geografía porque comencé desde pequeño en la calle Vive 131 aquí en Ponce, desde pequeño a dibujar mapas, y me gustaba dibujar mapitas. Mi abuela me decía y mi tía, haz un mapa de Vieques por jugar, haz un mapa de Puerto Rico, y ahí comenzó, estoy hablando de la década del 60, mi amor hacia la disciplina, porque es una disciplina que no se aprende, es una disciplina que se vive, es la geografía. Así que por eso es que agradezco a ti, agradezco a Jesús, a Candil y a todos ustedes compartir en la tarde de hoy sobre mi visión de la geografía en esto de la mamoña, que está hablando en el contexto puertorriqueño contemporáneo. Sí, pues yo creo que podemos entrar de lleno a la conversación, pero el pie forzado sería, me venía comentando el profesor ayer, que hablamos brevemente, que la geografía es una manera integrada de ver el país. Él utiliza hoy la palabra holística. Nosotros en las semanas previas como dimensionamos, hablamos de política, hablamos de economía, de salud, de deporte, de psicología, y me parece que hoy tenemos la oportunidad perfecta de poder redondear todos esos temas, aunque lo hemos venido haciendo en las semanas previas. Cada cierto tiempo recapitulamos, porque los invitados e invitadas que hemos tenido han mencionado puntos que se repiten y que conversan a su vez con temas que ya hemos tocado en las semanas previas. Pero hoy hablamos de geografía, y la geografía atraviesa todas las áreas de nuestra vida. La geografía estudia la naturaleza, el espacio, ¿verdad?, los lugares, las personas y las políticas. Y creo que ese debe ser ese punto de partida. ¿Cómo usted mira la mamoña? ¿Qué le pareció primero cuando vio este libro? ¿Cómo definimos la mamoña desde la geografía? Y entonces a partir de ahí conversar. Ciertamente todo lo que ocurre en nuestra sociedad tiene implicaciones espaciales. Nada se da en el vacío. De ahí es que viene la geografía. Dentro de la geografía existen movimientos que establecen, que dicen que la geografía no es una ciencia. La geografía es una manera de integrar todo lo que ocurre en la sociedad de manera espacial. Y la geografía no es memorizar ríos, montañas y carreteras. La geografía es saber por qué las cosas se dan donde se dan. No es saber en Puerto Rico cuál es la montaña más grande de Puerto Rico, sino por qué la montaña más alta de Puerto Rico está en ese lugar. Como para empezar, en Puerto Rico, ese desconocimiento que hay, que Ponce es seco, es terrible, cuando históricamente la parte norte de Puerto Rico, entre Vega Baja, Vega Alta, Atillo y Arecibo, hace más calor históricamente que en el sur. En el sur lo que tengo un problema histórico de precipitación, no de alta temperatura, pero llevamos esa geografía que reproducimos de lugares, que es caluroso, que es seco, que es lluvioso. Y yo creo que todo lo que trae Jesús en su arte tiene implicaciones espaciales. Muchas veces son de carácter regional, otras son de carácter temporero en el espacio geográfico, y otras están permanentes. Lo que yo quiero traer y llamar la atención en la mamoña y la geografía es que para nosotros evitar
o vamos a ponerlo de otra forma. Nosotros hemos llegado a este punto en nuestra historia porque nuestra historia se ha montado sobre unas premisas erráticas de lo que es realmente nuestra geografía. Y esto es parte de unos problemas estructurales que hemos tenido en nuestra propia educación, de qué es Puerto Rico. Porque si vemos, todos los asuntos geográficos en Puerto Rico son debatidos, son problemáticos, generan discusión y falta investigación. Así que yo comienzo con la mamoña y Puerto Rico, que es Puerto Rico. Y hemos discutido, y muchos de ustedes han encontrado una palabra que se ha puesto de moda, y vamos a comenzar por el principio, antes del primer Homo sapiens en Puerto Rico. Vamos a poner el contexto. Como está diciendo esta mañana, si la edad del planeta Tierra fuera 24 horas, la edad del planeta Tierra, Puerto Rico se formó hace 15 segundos. Y la historia del Homo sapiens, Homo sapiens, el ser humano, es menos de un cuarto de segundo. ¿Qué es un cuarto de segundo en 24 horas? Por eso es que los geólogos llaman tiempo geológico, porque no son días, ¿no? Puerto Rico es un lugar relativamente joven geológicamente, que son 152 millones de años, en 4.7 mil millones de años. Y comenzamos a Puerto Rico. ¿Qué es Puerto Rico? ¿Cómo vemos a Puerto Rico? Es una isla. Escuchamos que es un archipiélago. Hay gente que se muere y debate que somos un archipiélago, y lo contamos todos los días. Otra gente dice, no somos un archipiélago, somos una isla, o somos un conjunto de islas. Esto es una pregunta para empezar, que representa que nosotros, al no tener claro nuestra propia geografía, eso es parte de los procesos que llevan a que estemos discutiendo condiciones expuestas en la mamoña. Porque si no tenemos claro qué somos a lo largo de nuestra historia natural, física, ambiental, ciertamente vamos a estar trabajando sobre un espacio que ni siquiera nosotros podemos ponernos de acuerdo. Yo soy de los que creo, y lo puedo traer aquí, Puerto Rico no es un archipiélago. Puerto Rico es parte de un archipiélago. Pues si decimos que Puerto Rico es un archipiélago, estamos dando la espalda a las Antillas. Y a veces tenemos ese problema, que nosotros a veces olvidamos que somos antillanos y segunda instancia somos caribeños, que no es lo mismo, y somos latinoamericanos. El decir que somos ¿cómo vamos a decir que somos un archipiélago si la isla de La Mona está más cerca de La Española que de Mayagüez? O la isla de Culebra, de ahí tú puedes ver las Islas Vírgenes. Cuando nosotros argumentamos que somos archipiélagos, estamos dándole la espalda a nuestra historia caribeña, cosa que nuestros ancestros no veían de esa forma. Así que vamos a ver que, comenzando con ese pie forzado de que no estamos de acuerdo y peleamos que es Puerto Rico, comenzamos a ver que vamos a estar discutiendo en un espacio que para nosotros mismos es ambivalente, que es Puerto Rico. ¿Es una isla, es un conjunto de islas, o somos parte de un cerco de islas, un conjunto de islas? De hecho, en nuestro planeta ahora mismo hay 60.000 islas. Y si vamos a contar islas por islas en el mundo, pues mire, casi todos los lugares son archipiélagos. Colombia tiene islas alrededor, Estados Unidos tiene islas, Finlandia tiene islas, Noruega tiene islas, España tiene islas, y territorios también tomados, es otro tema. Así que tenemos un mundo rodeado de islas. Así que yo creo que eso es bien importante en Puerto Rico, poner el contexto, nuestro contexto físico en donde ocurre todo esto. Es un terreno arenoso en nosotros mismos, porque tenemos un sistema de educación que nos enseña que Puerto Rico es 100 por 35. ¿Quién dijo eso? Vamos a sacar un mapa y vamos a medir. Primero, 100 por 35 elimina las islas municipios y las islas limítrofes, porque hay dos tipos de islas: las islas municipios en la edad oriental y las islas limítrofes. Vamos a empezar por ahí. Segundo, asume que Puerto Rico es un rectángulo 100 por 35. Cuando usted coge un mapa de Puerto Rico, y quiero que ustedes usemos nuestros mapas mentales, Puerto Rico es una isla principal, vamos a poner el Boriquén, de 5 costas. 5 costas diferentes.
La costa norte, la costa sur, la costa este, la costa oeste y la costa sureste. Porque de Fajardo a Ceiba es una costa diferente que de Ceiba a Monagua. En el oleaje, en la batimetría, en la geografía, en la historia, en la economía, en todo. Vamos a comenzar con una isla principal de 5 costas. Así que el 135 es una medida marítima sobre un rectángulo. Claro, una forma romántica, una forma fácil de memorizar, 100 por 35, 3.500 millas. Pero sobre eso se ha montado de que somos chiquititos. Y sobre los chiquititos se ha montado de que no tenemos recursos, de que no hay nada. Y ha creado esa dependencia. Pues cuando ustedes chiquitos dicen que la isla es pequeñita, y para el colmo, todo es caro, todo es pequeño y todo es malo, pues vamos a crear la dependencia. Y es lo que estamos viviendo. Y la dependencia, en combinación con otros ingredientes que pululan por ahí, desemboca en esto. Así que vamos a encontrar, por eso es que muchos países, particularmente nuestros países hermanos latinoamericanos, son bien enfáticos en su educación, en ese conocimiento geográfico básico a nivel elemental. Quien trajo eso a Puerto Rico fue un señor de Mayagüez que está ahora mismo velándose, enterrado en Dominicana. Doctor Eugenio María de Hostos. Él dijo: cualquier propuesta de desarrollo como país tiene que comenzar con un conocimiento de su propia geografía. Sobre la geografía se monta todo el aprendizaje. Don Eugenio María de Hostos decía: comenzamos con la geografía del hogar, comenzamos con la geografía, después la geografía del vecindario, de la comunidad, de la comarca, de la región, del país, del hemisferio y luego la geografía del mundo. Eugenio María, ¿dónde aprendió eso? Pues ciertamente en sus años en Europa, que estuvo frente a las grandes corrientes de pensamiento del siglo XIX, y él lo traía a Puerto Rico. Él decía que la geografía era fundamental, porque de lo contrario, si no tienes esa base espacial. ¿Y por qué soy enfático en el espacial? Porque nosotros, el Homo sapiens, desde hace 75.000 años, somos territoriales. Todas y todos somos animales territoriales. Parte del sapiens es la territorialidad. Yo soy uno que vengo todos los sábados y me siento en el mismo asiento. Y cuando yo llego a mi asiento, lo miro mal. Y está el grupo que hace lectura todos los sábados, y me llama la atención que todas y todos se sientan en el mismo asiento, en el mismo orden. No falla. Nadie dijo que hay que sentarse en el mismo asiento. Gary Gutiérrez se sienta en el mismo asiento. No falla. El profesor aquí se sienta en el mismo asiento. Porque somos territoriales. Y cuando nosotros no tenemos una base territorial robusta, vamos a comenzar a tener que todo lo que aprendamos va a estar, no se va a quedar, va a ser mal aprendido. Por eso yo creo que es importante para mí que el concepto de la geografía es fundamental en poder buscar a qué aspira la Bamoña. Porque la Bamoña no es para quedarnos a disfrutar y qué bueno, qué bonito quedó el libro, es una reacción para ver qué vamos a hacer. Una reacción, porque no es sentarnos a ver, Ave María, no. A partir de esto que ha sido presentado de una forma artística, con nosotros a nivel familiar, de comunidad como país, ¿qué alternativas tenemos? ¿Qué alternativas tenemos? Y para mí, dentro de esa mirada hacia el futuro, el saber geográfico es fundamental para evitar esto. ¿Quién lo dijo? No lo dije yo lo aprendí también de los libros. Lo trajo el gran doctor Eugenio María de Hostos. No es casualidad que él no quiere estar dejado aquí por el momento. Él está en otra latitud, que no es aquí. Así que yo creo que para mí es bien importante la geografía, no como elemento de que nos enseña una geografía errática, sino también como la historia, como lo que ha pasado en los últimos 600 años ha sido un elemento mal enseñado, mal aplicado, mal ejecutado, que desemboca en este ambiente. Creo que se me fue el tiempo. Sigue. No, sí, estamos empezando. Excelente. Pero me gustaría que abundara entonces en dos puntos.
si está mal aprendido, si nos vemos como lo que no somos, porque tenemos un concepto erróneo de nuestra geografía, ¿verdad? De quién es la culpa. Ayer le mencionaba la educación, pero esto lo tenemos que ver en el contexto de un país que ha vivido en el coloniaje siempre, ¿verdad? Llevamos desde los españoles y ahora bajo Estados Unidos más de un siglo, y entonces cómo influye, ¿verdad? ¿A quién le echamos la culpa? Pero cómo logramos cambiar, no solamente mirar eso y mirar el contexto en que se da esa educación que ha podido ser errónea, pero cómo podemos trabajar para entonces generar cambio y que podamos entrar en conciencia de nuestra geografía correctamente. Tengo miedo de que me ponga a dar una clase aquí, entonces todo el mundo se duerma sobre ese tema. Primero, Puerto Rico no es el único lugar que ha enfrentado este problema de no entender su propia geografía como un punto de inicio para pensar en un país posible, en una nueva sociedad, como una sociedad necesaria, para mitigar, minimizar lo que nos plantea Jesús Ortiz. Vamos a encontrar que esto del desconocimiento geográfico ha sido constante en la historia del ser humano. A lo largo de la historia hemos visto cómo muchos países no tienen claro que es su territorio, que es su espacio, la conciencia de los recursos que tengo, de lo que hay, de lo que ocurrió, de lo que puede ocurrir o está ocurriendo, contribuye a la desinformación, contribuye a la crisis, contribuye al caos. Ciertamente el padre de esta visión, que por quien lo toma don Julio María de Hostos, es quizás uno de los científicos más grandes de la historia, que la misma ciencia no lo reconoce, que es Alexander von Humboldt. Grande de los grandes, no fue más grande porque se le acusa de que era gay, los historiadores, pero hoy día usted ve la obra de Alexander von Humboldt, era un cosmógrafo, y Humboldt junto a Russell en el siglo XIX dijo: hay que unir a los pueblos germánicos y va a ser a través de la educación, y la geografía va a ser un componente protagónico, y de ahí surge Deutschland, Alemania. La geografía que aprendemos nosotros en América es la geografía de Alexander von Humboldt como padre, no solamente por su visión de educación y contribución a formar un país, sino que él hizo mayormente su trabajo de campo en América Latina. De hecho, en 1804 él habla del calentamiento global en el Orinoco, en ese lugar que hoy se llama el Esequibo, cerca. Él comienza a hablar del posible calentamiento global debido al maltrato de los árboles. Así que nos toca de cerca, pero las enseñanzas de él fueron las que llegaron a Hostos y él las trae a Puerto Rico. Así que es importante ver que cuando se habla de qué se puede hacer, Hostos ve que si nosotros tenemos una conciencia de lo que tenemos, de lo que hay y de las posibilidades, sin caer en lo que diría el boricuazo, qué bonito, qué grande, que tenemos de todo. No, tampoco pretendo caer en esa línea, ¿no? Pero si nosotros hacemos un reconocimiento de nuestro propio territorio, de lo que hay, de lo que tenemos, de los recursos, primero hay que definir qué es un recurso, porque también eso se presta a otras interpretaciones. Vamos a encontrar que ahí está, de los recursos surgen las potencialidades, el potencial hacia dónde podemos ir. Y regreso nuevamente a Puerto Rico, a una isla. Vamos mirando 100 por 35 si queremos insistir. Recuerden, si usted quiere insistir con 100 por 35 porque nos gusta la mamoña, queremos seguir con la mamoña, pues mira, vamos a cambiarlo a millas de tierra. Sería 39 por 141, porque 100 por 35 son millas náuticas. Eso, si usted quiere seguir con eso, cosa que eso está descartado hoy día. Y no es porque no sepamos, es que también hay otro elemento más. El ser humano en este momento todavía no sabe medir con exactitud el planeta Tierra. Creemos que lo sabemos, no. Esto es un geoide y no es redondito, no es perfecto, no, esto es un geoide. Por eso es que existe la agrimensura, por eso es que existe la geodesia, porque todavía el ser humano, de hecho, todavía el ser humano, para saber dónde está,
tiene que mirar las estrellas y estimar eso de latitud y longitudes, es mirando hacia arriba. Todavía el ser humano está dominando lo que somos como planeta. Y esto es interesante en el debate que tenemos de que vivimos en un país, en un hemisferio, en un planeta que no conocemos, pero lo hemos alterado. Y lo alteramos continuamente. Así que he hablado todo esto y se volvió la pregunta. Vamos a recapitular. Sí. Ha mencionado que tenemos un problema de educación, que no nos reconocemos la geografía nuestra, pero eso viene porque tiene un contexto del país, como Puerto Rico como país colonizado. Pero en la medida en que eso no cambie, sí, usted trabaja, quería traer, porque es que escuchando hablar, quería traer el elemento de la UPR. Usted trabaja en una institución que ha sido saqueada, que le bajaron el presupuesto a la mitad en los pasados 10 años, y que se hace mucho más dificultoso que la población nuestra pueda educarse correctamente, porque lo que vamos a afirmar así es por diseño que nos quieren ignorantes. ¿Cómo trabajamos con ese aspecto? Primero, cuando dije que un fenómeno global es que no es casualidad y es por diseño. Hay un autor francés sobre esto, Geografía, un arte para la guerra. Beatriz, tú lo leíste y tú lo tenías que lo leyera cuando fuiste estudiante, ¿te acuerdas? Bien, donde se habla que históricamente la geografía se enseña de muchas formas. Y en un principio, que ya dejó de ser, pues sigue ocurriendo en Puerto Rico, la geografía era un tema aburrido. De hecho, era un anhelo de la historia, donde aprendimos los ríos, las montañas, las ciudades, cuál es la capital. Ustedes me preguntan a mí por la capital de Honduras y yo me quedo Londres, o los 49 países en África. No, esto es un asunto de memorizar. Pero por años se dijo que esa era la geografía del maestro, era la geografía de la escuela, la geografía para enseñar. Sin embargo, siempre ha existido otro tipo de geografía que no se dio en Puerto Rico, pero nunca llegó, está llegando a la escuela, que es la geografía del Estado. Cómo el Estado ve la geografía en términos de los recursos, qué hacer, qué no hacer, dónde moverme. Pero ese conocimiento geográfico, casi geopolítico, nunca llega a las escuelas. Y es un segundo tipo de geografía, que es la geografía que existe, que justifica pues la geografía política. ¿Por qué invadir? ¿Por qué colonizar? Porque tú no colonizas por colonizar. O sea, por ejemplo, cuando Hitler se metió en Alemania, en Francia, en la Segunda Guerra Mundial, no tomó toda Francia, tomó la región que le conviene a él, pirándose al Atlántico, a lo demás se la dejó a Vichy. O sea, hay unos movimientos hacia donde yo me expando, qué yo hago, cómo yo hago. Cuando los europeos se metieron, porque se metieron en Asia, se metieron en América, se metieron, ¿por qué? Es ausente acceso a los recursos. ¿Por qué se metieron en Puerto Rico los españoles o los estadounidenses en 1898? ¿Por qué? Y vamos a encontrar que eso es un conocimiento geográfico exclusivo, que esté a otro nivel, que es la geografía de los estados. Y es la geografía que Alexander von Humboldt dijo, esa geografía que tienen los estados es la que hay que bajar al sistema de educación, de que los muchachos, los estudiantes sepan qué es nuestro país en este contexto global, en términos de sus recursos, de las potencialidades. Pero existe una tercera geografía que es la que está de moda, que es la geografía del espectáculo. Es la geografía de National Geographic, vamos a explorar, todo el mundo es Indiana Jones, es la geografía de la aventura. Es la geografía de ese nuevo tipo de turismo, ¿no? Que si esto es una catarata peligrosa, por ahí yo me quiero tirar. Y se llama la geografía del espectáculo. Y estamos hoy día en esos tres tipos de geografía, pero ciertamente lo que se está hablando es que un país, y voy a quitar a Eugenio María de Hostos, para ser justo, y voy a traer a alguien que cita a Eugenio María de Hostos, que es la National Geographic Society, cuando en 1994 creó los estándares de enseñanza de la geografía para los Estados Unidos y sus territorios, porque el gobierno estadounidense dijo, nuestros estudiantes de geografía en Estados Unidos no tienen una idea de dónde está el mundo, de dónde estamos nosotros, los estadounidenses, con el mundo. Sabemos que el conocimiento geográfico de Estados Unidos, hay gente que ni siquiera se puede mencionar dónde están los estados. Así que hubo un elemento genuino de avanzar
el conocimiento geográfico de los Estados Unidos y llega a Puerto Rico, de comenzar a traer una nueva geografía más allá de memorizar. Y claro, en Puerto Rico pues lo hemos tardado, y parte de esto es la educación universitaria. Puerto Rico tiene 57 universidades. ¿Cuántas universidades dan bachillerato en geografía? Uno. Los demás dan unos cursos solo en geografía, varios regionales, geografía cultural, geografía del turismo, pero un bachillerato en geografía solamente hay uno, que quedamos 3 profesores. Julio Muriente, Carlos Severino y yo. Los demás son contratos, y ya me enteré esta mañana que es liquidando por contrato. ¿Cómo podemos levantar un país enseñando geografía? Otro elemento que a mí me preocupa es la tecnología. Ahora nos creemos que con inteligencia artificial, o con lo que se llama los sistemas de información geográficos, los mapas en computadora, o con los drones, hacemos geografía, la geografía de la tecnología, y nos embocachamos con la tecnología, porque tenemos un dron y podemos sacar una foto aérea, una imagen de satélite. Eso no es geografía, hay un pensamiento y un razonamiento, que hay una lógica que hay que aplicar. Así que no estoy muy seguro que la tecnología ayude. Así que en Puerto Rico tenemos la tecnología, que está accesible, pero sin contexto la tecnología es nada, es un juguete, es programa nada más. Pero ciertamente el pensar geográficamente es fundamental para nosotros evitar las ironías expuestas en este arte. Porque cuando hay desconocimiento, aflora la corrupción. La corrupción va de la mano del desconocimiento. Cuando el sistema es fallido en la educación, florece la corrupción. Así que no estamos lejos de nosotros pensar en un país, y estoy aquí citando, y se me olvida el nombre, intelectual argentino, y dice, mire, el mejor antídoto de la corrupción es la educación. Un país educado minimiza, y dentro de esa educación, la visión de integrar todo, en la geografía. No estoy diciendo que la geografía sea la disciplina más importante, no. La geografía es una forma de pensar que integramos conocimiento de otras disciplinas. O sea, para entender a Puerto Rico hay que saber de biología, hay que saber de química, de historia y de alternativas, hay que saber de cooperativismo, hay que saber de otras disciplinas, de otras ramas del saber, y la geografía nos da esa espacialidad. Por tanto, la educación en Puerto Rico, mientras no se le dé énfasis a esa educación de desarrollo integrado, vamos a estar fallando, y el fallo nuestro en la educación se refleja en el país que estamos viviendo. O sea, que no podamos hablar. Miren, vamos a aprovechar. En Puerto Rico, diariamente salen 11.000 galones de agua hacia el mar, de los 56 ríos que hay en Puerto Rico. 11 millones de galones. Está bien, no se pierde por las cuencas, pero usted sabe cuántas pulgadas cúbicas se perdieron para generar energía por agua. Casi se mide pulgadas cúbicas por segundo. Cuando aquí a principios del siglo nuestra energía venía ¿de dónde? Antes se llamaba utilizaciones fluviales, y ahora tenemos en un país que llueve, el 60% se pierde salidero. En un país que llueve, porque ahora mismo la sequía no es en Puerto Rico. Colombia está peor que Puerto Rico. Los hermanos dominicanos, los hermanos cubanos, los jamaiquinos, en Maracaibo, en la costa occidental de la República Bolivariana, en el mismo Venezuela, y en el norte de Brasil, que es la parte del Amazonas, están sufriendo lo que estamos sufriendo aquí. Es un fenómeno global que a poco tampoco le interesa. Pues estamos trabajando un fenómeno grande, significativo. Pero en Puerto Rico tenemos los recursos para poder mitigar esta situación. El manejo de la fuente de agua. La precipitación promedio en el planeta Tierra es 50 pulgadas al año. En Puerto Rico, 72. Puerto Rico 9. Claro, la diferencia en el Yunque entre 200 pulgadas y el Valle de Laja de 13 pulgadas hace que sea una variación, es una oscilación bastante grande. Pero en Puerto Rico ayer tarde no hubo lluvias e inundaciones en Aguada y Mayagüez. Ayer en la tarde. Sí. Y en Maricao.
Así que vamos a comenzar a ver el potencial. Y cuando tú hablas de la universidad, importante, miren, queridos puertorriqueños aquí, gran parte de los problemas que estamos discutiendo aquí, sus soluciones están descansando en las bibliotecas de este país. En tesis de ingeniería, de arquitectura, de planificación, las hay. En agricultura, ¿usted no cree que ya la agricultura se estudió en Puerto Rico desde el Colegio de Mayagüez? ¿Qué se debe sembrar? ¿Cuánto se debe sembrar? ¿Cuánto? Hay una tesis en el Colegio de Mayagüez sobre represas bajo tierra, usando la cueva que está cejada en Camuy, que genera lo suficiente como para darle energía gratis a todo el suroeste. Hay una tesis de mi hermano y colega y camarada Edwin Elizarri Mora, que estudiamos junto a planificación, donde él pudo probar que usando aquí en Guayanilla, en Tallaboa, lo que está abandonado, si hiciéramos eso con placas solares hechas en Mayagüez, en el Colegio de Mayagüez, tenemos energía para todo el sur de Puerto Rico. Probado. Don Edwin, ustedes conocen quién es Elizarri Mora, un economista serio. Así que vamos a encontrar por qué eso no ha ocurrido. Pero hay un desconocimiento del potencial. La Academia Rusa de Ciencia, rusa, no dije soviética, rusa, descubrió que Puerto Rico tiene uno de los lugares de mayor potencial para hacer energía del fondo del mar, por la batimetría. ¿Qué lugar es ese? La base de Whiting, que es ¿cuál? El sureste de Puerto Rico. ¿Por qué usted cree que hay tanto oleaje en el sureste de Puerto Rico? Maunabo, Naguabo, Yabucoa, Humacao. Por esa diferencia en la batimetría. Dice, esa batimetría es ideal, idónea para investigación y crear energía de esa fuerza que se crea del movimiento del agua en los océanos. No estoy hablando del sol, de los vientos, de los abanicos. Y lo que nos ha faltado a nosotros es crear esa conciencia de lo que tenemos. Porque al no crearla, por necesidad, tenemos que ser dependientes. Y como consecuencia de esa dependencia, tenemos esto. Y tenemos la corrupción. Así que yo apuesto, y mis colegas en el recinto de Río Piedra, los que quedamos, de hecho a mi hermano Severino le decimos el nene del departamento, a Severino, es el nene. Imagínense, nosotros somos ya un centro que la unidades podemos volver en Shure, ya nosotros, a la edad que tenemos, podemos trabajar, porque somos, la universidad envejeció y no hay posibilidad de que no lo hemos retirado, porque se retiran y cierran la plaza, porque esa es la actitud que hay en las universidades y quieren que nos vayamos virtual. Pero ¿cómo podemos enseñar esto? Porque la geografía es pasión. Alexander von Humboldt dice que la naturaleza no es para aprenderla, es para sentirla, es para amarla. Tiene que haber sentimientos con la naturaleza. Yo no me puedo memorizar las especies, tengo que amarlas. La geografía no me la memorizo, tengo que amarla, tengo que sentirla, tengo que olerla. El olor a petricol, el olor a tierra húmeda, eso es geografía. Y eso es lo que trajo Alexander von Humboldt. Y esa educación no la podemos hacer con la tecnología. Es el salón de clases donde el estudiante camine, sienta. Vamos a ver qué hacemos con Ponce. Desde un mapa se ve Ponce bonito, pero Ponce hay que caminar, hay que hablarlo, hay que sentirlo, hay que ver qué pasa en las calles, hay que decir las temperaturas, la lluvia, qué piensa, qué come, qué bebe la gente. La geografía es calle. Mientras tengamos un sistema de educación que no apela a esa visión, vamos a terminar en esto. Porque mi propuesta es que el saber geográfico, o vamos a la tecnología, la inteligencia geográfica, porque eso es lo que está de moda ahora, la inteligencia artificial, no. La inteligencia geográfica es fundamental para lo que, como dice la colega Linda Colón, pensar en un país posible, con los recursos que tenemos poco o no tenemos, pero mire, los hay, porque si no hay recursos naturales, está el recurso humano. Tenemos 57 universidades de gente, tenemos universidades que todos nuestros ingenieros se los llevan para allá afuera, para las multinacionales a trabajar, y son los mejores. O sea, la capacidad la hay. Sí. Ya que mencionas el último punto antes de abrir las preguntas, era precisamente eso, porque esa narrativa que nos han enseñado de que somos pequeños, de que no tenemos recursos, sobre todo recursos naturales, nos dicen aquí que, ¿verdad?, no podemos
satisfacer nuestras propias necesidades, y eso lo que conlleva es que pensemos que no nos podemos valer por nosotros mismos y nosotras mismas. Y estamos, como mencionaba hace un rato, en un estado de dependencia. Ahora bien, es profesor universitario, lleva casi 3 décadas, ve jóvenes todo el tiempo y está, ¿verdad?, bregando con una población más joven, con otras formas de aprender, con otros retos. También una población joven que ha nacido en la crisis y que probablemente ni se expone ni le interesa, y más bien se enajena de pensar el país, porque la realidad es que es muy desgastante un proceso en el que están tratando de sobrevivir todo el tiempo. Pero entonces, ¿cómo comenzamos a cambiar la narrativa de que no somos este país, ya sea isla o conjunto de islas, que no tiene ningún recurso o pocos recursos, que sí lo tenemos? No solamente tenemos recursos naturales valiosos, sino un talento humano excepcional, y lo vemos todos los días en diferentes áreas del saber. Yo tengo 2 temores como profesor. Tengo aquí una ex estudiante mía, buena estudiante mía, y siempre le decía, tengo 2 temores como profesor. Uno, que ya no ocurrió este año, es que un día yo veo el periódico y vea con una vista de feminicidio haya sido una estudiante mía. Yo tuve este año una amiguita mía de escuela superior, Papá Juan 23, que la mataron. Era mi amiga, mi pana, el único problema de ella que era vaquera, pero está bien. Y la mataron su novio. Temo un día yo ver una persona que yo conozca, pero sería familiar, como víctima. Y la apatía, la indiferencia que existe en este país, cuando yo tengo una gobernadora, una presidenta de la universidad, una rectora de la universidad, una decana en mi facultad, una directora del centro de cómputo, todas mujeres. Y tú sabes, yo llevo años, ¿qué vamos a hacer con los feminicidios? ¿Qué vamos a hacer? Llorarla la primera semana y a la segunda semana, cuando venga la próxima, convertirla en estadística. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Vamos por 102 desde el COVID para acá. 102 mujeres puertorriqueñas muertas. No, son seres humanos. Sí. Mi otro temor es que esto se convierta en lo normal, en lo que vivimos. Y ya lo vimos en Ponce, por la televisión, cuando una señora cruzando una calle, pasó una motora, la tumbó, y la gente siguió como si no hubiese ocurrido nada. Y está por televisión, y está en las redes de esta persona aquí en Ponce, y es la indiferencia a la crisis, al caos. Y me preocupa que todos los días tengamos un escándalo sobre esto, porque nos vamos a ir de qué, nos vamos a ir adaptando y nos vamos a ir acostumbrando, y yo creo que eso es terrible, ir acostumbrándonos a la crisis, al caos, a la corrupción. En Puerto Rico, yo digo a mis estudiantes, yo dirijo en el Departamento de Economía unas tesis, 2 tesis en economía, y estoy buscando un estudiante a ver si trabajamos que la dependencia en Puerto Rico llegó a un punto que económicamente es rentable, es viable. Tú sacas los números y es viable tú depender del Estado. Tú tienes aquí, con estas personas tenemos aquí parientes enfermos, donde con un plan médico privado es mejor dejarlo, coger el plan público, porque tiene más aceptación en muchas enfermedades que el privado. O sea, estamos hablando de esa sociedad donde es rentable la dependencia, y cualquier conducta atípica ya la estamos tolerando. Y yo creo que, y si tú vives pidiendo y dependiendo, te vas a acostumbrar y van a venir generaciones, y mi temor es ese. Mi temor es que estamos tomando, muchas personas van a tomar esto como un chiste, y yo estoy seguro que Jesús no es un libro de chistes, es un libro de dibujarnos sobre la realidad. A mí me acuerda esto, yo hablando con mi compañera, con Sonchel Logroño, que fue un actor bien importante y tiene una maestría en sociología, es actor importante, ahora es productor, y él hacía el chiste, había uno que se llama Eleuterio, y es como los Simpsons. En Estados Unidos los Simpsons son una crítica radical, porque los Simpsons son negros, pero ellos no lo saben.
y vive en el pueblo que más se repite, que es el pueblito de ellos, Springfield. Y todo es una ironía. El más bruto coge la seguridad, las mujeres todas son inteligentes, pero nadie le hace caso. Los hombres no se aplican, pero tienen el poder de una sociedad. Y los Simpsons es esa ironía de la sociedad estadounidense. Y yo me temo que Puerto Rico si vemos que hemos llegado en ese mundo de que tomemos esto. Los Simpsons, en Estados Unidos los Simpsons daban a las 9 de la noche, y en Puerto Rico lo daban en la hora de los niños. ¿Qué niño ve los Simpsons? Si es una crítica a la sociedad estadounidense, que no tuvo pagado con Luciana Fox, pero está bien, eso son 20 pesos. Y tengo miedo de que veamos este libro como un libro de caricaturas y aceptemos, lloremos que esta es la crítica de Puerto Rico, pero bien, después de llegar a la última página, ¿y qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde nos vamos a mover? ¿Quién nos va a ayudar? No es Chapulín Colorado que va a llegar a ayudarnos. Y yo creo que es un libro es una caricatura para que llegues a otro, pero mi temor es que no tomen en serio la realidad expuesta detrás de cada caricatura, que yo estoy seguro que cada gesto de esas líneas, de esa caricatura, cada contexto tiene un propósito, más allá de que se vea bonito o que ofenda. Yo creo que ese es el elemento que a mí me preocupa en términos de cómo se puede ver, esto fue un izquierdista que dibujó esto para criticar el país, porque los izquierdistas aquí critican todo, dibujan bien, escriben bien, hablan bien. No. Es un elemento para nosotros repensar seriamente hacia dónde vamos. Y aparentemente somos nosotros los de la tercera edad que todavía esta situación no nos va a permitir que nos retiremos de lo que estamos haciendo. Tenemos que seguir trabajando desde esta trinchera, porque este país lo tenemos que levantar todas y todos, de todas las edades, porque es un problema que estamos enfrentando. Afortunadamente, profesor, para eso tenemos Jueves de Mamoña, son décimas. Esta es la 10ª edición, y esas conversaciones que usted menciona, que son necesarias para empezar a abordar soluciones, propuestas de cambio y transformación, se van a gestar en espacios como este. Vamos entonces a las preguntas. Esta cuestión de que si somos chiquitos o no, hay infinidad de ejemplos en el mundo entero, incluyendo en nuestras Antillas, de países que tienen más limitaciones geográficas que nosotros, y lo que han hecho es poder resolver, buscar soluciones basados en la realidad, ¿verdad? Pues no tenemos río, pues desalinizamos o hacemos otras cosas. En el caso de la geografía, necesariamente este análisis con la Mamoña hay que aliarla con la política, que después de todo es la política la que va a administrar nuestra geografía. Sí. En estos momentos, ustedes están planteando la deficiencia en la educación geográfica al pueblo. Pero la verdad es que los gobernantes históricamente no les ha interesado que conozcamos la geografía, porque en la medida en que no las conozcamos, ellos pueden improvisar y pueden repartirse el espacio a los intereses de ellos, que es lo que está pasando ahora con casos como Esencia, lo que está pasando en Dorado, lo que está pasando en Rincón y en muchísimos otros lugares. Así que yo entiendo que no solamente es un asunto de educación, que sin duda lo es, pero también es importante cómo vamos a insertar, porque aún en el caso de los políticos de izquierda no lo han traído necesariamente en la discusión política, cómo vamos a insertar la distribución de los recursos geográficos del país en las plataformas y en las políticas de quienes van a disponer de esos recursos. Excelente. Gracias por la pregunta. Strike one. Bien, y yo quiero citar muchos de ustedes conocen a un economista famoso en este país, el doctor Francisco Catalá. Francisco Catalá, en una de sus últimas intervenciones, dijo que es irónico, pero en el mundo que vivimos ahora, las economías más poderosas son las de los países más pequeños. Existe una relación inversa entre el tamaño del país y capacidad de desarrollo. Si tú coges las 5 economías más sólidas de este país, son países que se vendieron como pequeñitos, sin recursos, sin futuro, condenados a la dependencia. Y debemos comenzar a ver esos modelos. Tampoco es copiar los modelos, porque esto no es entenderlo
y ver nuestra realidad que hay, porque cada uno es un contexto diferente. Y eso es primero. Segundo, me llama la atención cuando usted dice, los políticos no conocen la geografía, y me acuerda la señora que hoy es gobernadora cuando decía que desde el Capitolio veía el Mar Caribe. Yo, el Mar Caribe desde el Capitolio, o sea, era una torre alta, o sea, sobre la cordillera. Y ese es uno. Hay otro que yo le di clase, que fue el gobernador. Yo le di clase a dos, a García Padilla, y le di clase a Dalmau, a Juan Dalmau también. Pero vamos a encontrar que ciertamente yo veo que a veces la enseñanza geográfica en algún momento, si sigue la educación como está corriendo, se va a convertir en una educación casi clandestina y proscrita. Hay que buscar la manera de enseñarle, y hay formas de cómo llevar esa geografía. Hay un colega, Rafael Gené Díaz, que entiende lo que se llama, que lo están haciendo los españoles, que es la geografía lúdica. La geografía lúdica a través del juego, porque si vamos hacia atrás en la enseñanza de la geografía informal fuera de las escuelas, las instituciones, esto lo aprendí de un arquitecto ponceño, Edwin Quiles, de Ataque Tirado Edwin Quiles, que decía: los seres humanos, un niño, lo primero, antes de leer y escribir, dibuja mapas. El ser humano, como Homo sapiens, antes de hacer un abecedario o hacer un número, hizo mapas. ¿Cómo es un mapa? En las cuevas pintaba árboles, el río y los animales. Ellos no están adornando las cuevas de una cueva bonita y poderla vender. Ellos lo que dibujaban en el mapa dónde estaba la comida, dónde estaba la fruta, dónde estaba el agua. Porque el ser humano, los neurólogos, más de 10.000 estudios, según presenta Bill Gertzman, dice que ya desde los 3 años de edad a los 6 años de edad, el ser humano va desarrollando esa destreza de espacialidad. Por ejemplo, tú ves que los niños pequeños dicen: esto es mío, somos territoriales. Territorial significa, este espacio es mío. Por lo tanto, si vamos con los niños desde pequeños, incluso los arquitectos, cuando él trabaja en una comunidad, lo primero que reúnen no son los papás, son los niños, diciéndole: niños, vamos a hacer un mapa de la urbanización del poblado, del lugar, y esto es lo que hay. ¿Qué les gustaría hacer a ustedes? Hay que cambiar. Y él ha dicho que el resultado, el producto, ha sido bien positivo. Traigo esa historia porque así fue la historia que se hizo en 1991 de Edwin Kelly en la península de Cantera. Se reunió con niños de la comunidad para ver cómo se hacía. Hay unos muchachos, el gobierno de Canadá en este momento está trabajando sobre las tierras de los Inuit, los indígenas canadienses, que hacen reunir los niños, hazme los mapas de dónde tu papá va a hacer cacería, y así se pudo establecer el mapa nuevo, porque en Canadá se divide en lo que son las provincias, en la parte del norte, los territorios y las provincias, la parte del norte, y es la cartografía, la enseñanza de la geografía. Tú sabes, en el Amazonas también, fuimos del CLAC, que está hablando en el Amazonas, todos los niños y las niñas, háganme los mapas de papi y mami, donde hacen y comenzar a trabajar esa geografía que nosotros tenemos aquí. ¿Cómo se hace? Eso es bien importante para lo que usted menciona de la planificación y la ordenación. No es casualidad que el padre de la planificación en Puerto Rico era geógrafo, Rafael Picó, que lo trae Tocqueville para que monte la Junta de Planificación en la década del 40. La visión tocqueviliana, ¿no?, era bastante socialista en el momento, lo sigue siendo, pero sí se va a encontrar que es buscar la forma de cómo llevamos la geografía a la calle. Hay unos asuntos en Puerto Rico que estoy seguro que no van a llegar a los currículos escolares, y vamos a tener que buscar formas de cómo llega la juventud. Geografía es uno, género es otra. Yo estoy trabajando el género a través del deporte, asuntos de género. No decir vamos al género, no. Cómo lo llevamos en el discurso, en el trabajo de campo, en el trabajo, en el juego, organizaciones de campo, bases comunitarias. Por eso siempre apostamos que la educación es importante, pero también es importante la organización de las comunidades, porque ahí uno puede llevar otras iniciativas que desemboquen en mejorar el conocimiento, la educación y lo que nosotros queremos, que es el razonamiento geográfico, o sea, el pensar geográficamente
no por memorizar, sino saber qué significa este paisaje, la importancia del agua, la importancia de la montaña, la importancia de los recursos, que ciertamente los hay. Y lo más importante, en creer en nosotras y nosotros mismos, porque tenemos la capacidad. ¿Cuántos años lleva ganando el Colegio Mayagüez con el cajito solar y la casa solar? Tenemos un monopolio en Estados Unidos, el cajito del Colegio de Mayagüez. La inteligencia la tenemos, como si alguien militar. Puerto Rico tiene la capacidad para hacer las placas Mi solares. preocupación es que tal vez estamos viendo esto un poco romántico, Sí, en términos de que queremos conocer, y yo creo que eso es fantástico que lo podamos hacer, pero hay una urgencia en el país en este momento de tomar conciencia de lo que es las decisiones que se están tomando en términos gubernamentales y el impacto directo que tienen con la geografía. Ahora mismo sabemos que no le han hecho caso, por ejemplo, al informe del cambio climático. Y eso es fundamental en nuestra geografía, lo que está pasando en las costas. Una colega que se retira ahora, que es Marisa Barreto, que estuvo detrás de eso, y ahora se retira y se va todo ese insumo. Ciertamente uno siempre es romántico, siempre uno cree y uno es romántico, no creo caer en ser utópico, ¿no? Y casi uno cae en eso, en la educación, apostar en la educación. El plan mío B, creo yo, es las comunidades, es regresar a las comunidades, y esto es trabajo poco a poco. ¿Y por qué tengo las comunidades? Porque en Puerto Rico tenemos ahora un crecimiento notable, particularmente después de los huracanes Irma y María, de un renacer a pequeña escala, que se me pueden ayudar, de colectivos agrícolas. Tenemos 2 o 3 grupos agrícolas creciendo, el Josco en Toa Baja, tenemos en Humacao el colectivo de muchachos, y están comenzando a crecer en Puerto Rico de una manera fragmentada, pequeñas cooperativas agrícolas. Claro, no es la agricultura que queremos, porque todavía seguimos dependiendo más de un 80% de las importaciones, más de un 85%, hasta del agua, imagínense. Pero sí está comenzando a crecer esta conciencia de las escuelas agroecológicas en Puerto Rico, y no es del currículo del sistema de educación que se está discutiendo de seguridad alimentaria, y vamos a sembrar y vamos a trabajar, vamos a educar, pues están surgiendo poco a poco, porque estos son planes pues casi son orgánicos sobre la agricultura en Puerto Rico. Y yo creo que esa es la línea, esa experiencia agroecológica que se está dando en este momento en Puerto Rico, que hace falta más por recorrer, es la que debemos fijarnos para hacer otras cosas. Ahí yo incluyo el conocimiento de la geografía que se puede montar sobre esa base agrícola, y también lo de género. ¿Por qué tengo lo de género? Porque es un país de mujeres. Es un país de mujeres. Lo vemos ahora mismo en Santo Domingo, las medallas. Lo vemos en la historia, en la política, en la población, en la demografía. Y no incluir ese asunto le quita valor a esa visión integrada a lo que somos como país y al potencial que tenemos. Pero regresamos, por eso es que todo tiene que estar incluido. Pero como ustedes decían, para salir de este discurso, donde a mí, te voy a ser bien honesto, desde la universidad va a ser difícil, porque nosotros somos, primero, la universidad es una institución medieval. Eso me doy cuenta cada vez que llegan las graduaciones, cómo nos vestimos y cómo desfilamos. Nos quedamos en la época medieval. Y tenemos que ser y buscar la manera de mirar hacia abajo. Yo soy crítico de la Universidad de Puerto Rico. Esta mañana está diciendo un señor ahí que vino aquí a insultar, decirme que deben cejar la Yupi. Yo, está bien, que la cierren. Vamos a jugar otra vez. Y después me dijo, no, hay que cejarlas todas porque todos podemos aprender por internet. Y yo le decía a él, pues claro, te va a ir un médico que se graduó por internet en ser cirujano, ¿verdad? No. Ah, bueno, entonces, yo sí creo que ciertamente la universidad tiene que mirar hacia afuera, todas las universidades, y tiene que salir a sudar y a trabajar con las comunidades. Río Piedra ha fallado, eso tiene F, que se dé de baja. Hemos fallado en Río Piedra, de hecho Río Piedra no sale de San Juan, lamentablemente. Pero sí creo que debemos tener la responsabilidad de regresar a las comunidades. Esto debe ser discusión de ir a las comunidades y charlar sobre este libro, igual sobre las potencialidades. Y yo creo que esa es la base que tenemos. Ya hay infraestructura que se quedó a media. A principios del año 2000, cuando Puerto Rico se organizó en 684 comunidades especiales, que fue la oficina que hizo la doctora Colón, y muchas infraestructuras quedó ahí,
perdida. ¿Cuántos líderes comunitarios nosotros conocemos en Ponce que nos pueden hacer llegar a varias comunidades? Que te pueden dar de acuerdo en lo que ellos hacen o no hacen. Pero yo creo que en Puerto Rico lo que nos queda es pensar de abajo hacia arriba. Y es regresar a las comunidades y comenzar pues, un proceso de educación. Y yo lo veo, las pocas veces que yo he participado, y ahí pues me declaro también culpable en no ser parte de esto. Ciertamente mi experiencia con las comunidades, yo traigo un tiempo en educación en Villa Esperanza, en Toalta, Toa mejor dicho, donde uno nota que ahí está el futuro del país, el futuro de poder instruir, de poder educar, y de educar mediante el juego y la práctica. También creo, retomando, que Puerto Rico está desperdiciando un recurso bien importante debido a lo que se llama el edadismo. O sea, este prejuicio que hay últimamente hacia los viejos. Y yo creo que hay mucho conocimiento que se está perdiendo en las escuelas, en la educación, en llegar a las comunidades, en enseñar, en aprender. Y a veces nos hemos pensado con la tecnología, cuando hay que regresar a hacer cosas rudimentarias como observar, caminar, entender, lo que llaman los antropólogos, ese trabajo etnográfico, ¿no? De poder trabajar en la calle, enseñar en la calle, enseñar a leer en la calle. Y yo creo que nos falta mucho de eso. Yo no tengo mucha esperanza en el sistema como está. No tengo mucha esperanza, ni aquí, ni allá, ni en el otro lado. Lo que nos queda a nosotros es mirar hacia abajo y trabajar de abajo hacia arriba. En Puerto Rico, ¿cuántas organizaciones están haciendo eso? Que están trabajando de abajo hacia arriba. Las cooperativas están trabajando, exactamente. Ya hay un movimiento lento de trabajar de abajo hacia de arriba. No podemos esperar mucho. Y la educación nos queda a nosotros quitarnos nuestra toga con los PhD, que para mí lo que significa PhD es Pizza Hut Delivery. O sea, no es que lo sé todo. Es que comenzar, si queremos honestamente tener un país posible, tenemos que trabajar desde abajo, tenemos que trabajar con las comunidades. Créanme, hay mucha sabiduría en las comunidades. Y como dice Lucila Fuller, Margaret Fuller, Listen to What They Say, un libro que escribió en el 2009, dice: los académicos y los investigadores, cuando vayan a las comunidades, antes de hablar, tienen que sentarse a escuchar, porque hay mucho conocimiento. Uno lleva ya unas ideas, pero hay que escuchar. Yo creo que la manera, porque ya se hizo en España y se está haciendo en otros lugares, ha sido se está trabajando con intervención con muchas comunidades indígenas en América Latina, y es regresar a las comunidades. Puerto Rico es una sociedad envejecida, pues, ciertamente, comenzar a trabajar con todos los sectores, y esa es la verdadera inclusión, y trabajar la baja realidad. Es lo que el trabajo no es fácil. Mire, cualquier alternativa que tenemos en este momento en Puerto Rico para mirar hacia desarrollo, ninguna es fácil. Ninguna es fácil. Pero no podemos seguir con la dependencia. Bueno, hasta el presidente del Senado habló que no podemos ser independientes. Hasta el presidente del Senado, el Odiseo, ¿cómo se llama? Chat. Así que ciertamente yo creo que yo lo veo de esa forma, y creo que por eso fue que de hecho yo veo que en el 2000, cuando se trajo esto de las comunidades especiales, fue un reconocimiento del Estado no al éxito, no quiero decir al fracaso, a lo que quedó inconcluso del modelo de desarrollo que se trató de hacer en Puerto Rico desde mediados de la década del 50. O sea, cuando terminamos en Puerto Rico, que la mitad de la gente vivía en caserío y había más de 600 comunidades especiales, es que algo falló en el modelo. Y ese reconocimiento de tener que identificar e intervenir con comunidades especiales fue una aceptación de que aquí algo no funcionó, porque este no era el escenario que se esperaba en 1950 para lo que iba a ocurrir en el año 2000. Y yo creo que esa infraestructura de las comunidades es una aceptación de que el futuro nuestro es mirar hacia las comunidades. Como yo creo, y siempre lo he dicho, mire, yo soy de los que creo en este momento en Puerto Rico, para lo que se gasta el dinero, va a sonar utópico, pero es rentable. Toda la gente pobre que esté gratis a la universidad. Claro, no tenemos todos los recursos. Así es en Luna, así es en Alemania. Universidad pública, a ustedes que son buenos en las escuelas pobres,
Yo di clase en el 2016 en la Universidad de los Andes, en Bogotá. Si usted es pobre, en el día de la lugar es inteligente y es aplicado, y viene de una lugar pobre, usted entra a la universidad, se da una beca. Y yo creo que una manera de intervenir en las comunidades es darle acceso a esos muchachos que son buenos, a darse una oportunidad a descubrir la universidad. Porque también en la universidad hemos montado una imagen de que aquí solamente estudian unos pocos. Hay que hacerla accesible, y eso es parte de la lucha de la universidad del pueblo. A veces nos ven que somos, pero no lo somos. Beatriz, sociales, tú hablas de sociales, somos comunistas como en energía ateo, en sociales. No, pero la imagen que nos han metido, que somos comunistas ateos y socialistas, pero no lo somos. O sea, hay de todo, y los hay también, pero no es todo. Y eso es lo que queremos nosotros, sí. Me tengo que preguntar la misma pregunta que me hago cuando oigo hablar de la educación. Si precisamente es que viene primero el huevo de la gallina, porque si esos grupos comunales que están haciendo esos enormes esfuerzos en todas esas áreas que tú hablabas, no están haciendo el esfuerzo desde la construcción ideológica que los educaron y reproduciendo la visión geográfica, para ponerlo de alguna manera, que le enseñaron, ¿verdad? Entonces tú miras cómo la junta de directores toman decisiones en una cooperativa y estás reproduciendo el sistema, y las comunidades se convierten en maestros en el manejo del sistema, ¿verdad? Más que buscar cambio del sistema. Entonces no es una pregunta cínica de lo cual me acusan, ¿verdad? No. Pero me parece que hay un poco ahí de que viene primero el huevo de la gallina. Sí, yo creo que cuando hablo de educación, pensamos que la educación moderna puede llegar con un PowerPoint, que se ve bien bonito, se habla bonito, y eso se puede hacer virtualmente. Yo creo que la importancia de lo que se llama la educación virtual, no virtual, presencial, sincrónica, al momento, es por una destreza, que por eso es que no me seduce mucho la educación internet. Sé que es importante, llegó para quedarse. Y es que para evitar lo que tú muy bien expresas, tenemos que desarrollar lo que es el pensamiento crítico. Pensar críticamente, el cuestionamiento, aprender sobre la pregunta a lo que está ocurriendo. No aceptar, sino la pregunta, la inquietud, la apertura de la inquietud a lo que está ocurriendo. Y eso es el pensamiento crítico. Yo sé que eso suena revoltoso, inaceptable, pero es la forma de poder nosotros hablar de una educación holística, como dije ahorita, integrada, y no es ir a hablar a las comunidades. Yo sé que al final del día, y Cepeda puede dar una cátedra de eso, cada comunidad jala para su grupo. Tú no puedes llegar a un acuerdo con todas las comunidades, porque cada comunidad piensa en su particularidad. Pero lo que hablo es una educación para levantar y cuestionar, para, como dice mal español, para cuestionar lo que existe. O sea, y que no es el tipo de educación de memorizar que chévere, vamos a hacer esto, y dónde están las ayudas, y no. Es otro tipo de educación que hay que comenzar a trabajar, una educación de alternativas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué potencial hay? ¿Y por qué esto? Y yo sé que es difícil, porque lo ideal es seguir lo establecido. Y se reproduce. Y repito, me trae la educación crítica, que el huevo de la gallina, ¿verdad? Ajá. Porque fíjate la enorme cantidad de ONG que están guisando con el sistema, reproduciendo el sistema, ¿verdad? Sí. Entonces, pues sí, todo lo que estoy diciendo tiene razón. Pero educación crítica, ¿de dónde y cómo? ¿De dónde la vamos a sacar? ¿Quién la va a reproducir? Porque repito, yo creo que mi experiencia entrevistando desde afuera, mirando la gran parte de las organizaciones, las que son exitosas son las que se institucionalizan como ONG, ¿verdad? Y consiguen fondos. Exacto. Y las otras, poco a poco, van simplemente aprendiendo a bregar con el sistema, y bregan con el alcalde y el juqueo, como dice el profesor, y tú sabes. Entonces, pues sí, que viene primero, porque o sea, tú no te levantas por la mañana y dices voy a ser crítico, y tú sabes. ¿Se puede hablar malo aquí, no?
Hay un economista, no voy a decir su nombre, que esa situación le dice el árbol de caca. Si te trepas, te embajas, si te bajas, te embajas, si no haces nada, te embarras, si llueve, te embajas, y si hace sol, te embajas. O sea, siempre va a salir embajado. Y a veces nosotros en Puerto Rico vivimos en el árbol de caca. Son ricos que pasan, porque inclusive yo vengo de un ambiente académico donde hay socialistas y hay socios listos. Y a veces los dos parece que son los mismos, los socialistas y los socios listos. Parece que a veces se unen. Y tenemos siempre, y es un reto que tenemos que siempre va a estar presente. Porque al final del día la naturaleza humana jala. Y jala pues para una... ¿Sí? ¿Para dónde? Te fuiste para Galápagos. Pues ciertamente es un reto que siempre va a estar presente y siempre ha estado presente. O sea, la sociedad perfecta no va a ocurrir. El desarrollo, el modelo perfecto, el modelo porque es una utopía simplificada de una realidad compleja, ¿no? Pero son retos que van a ocurrir y uno tiene que enfrentar en su debido momento. Lo que tú dices es cierto y ha pasado, y uno, o sea, vamos a hablar cuál es la economía perfecta en el mundo, o el país con el modelo de desarrollo perfecto. No hay ninguno. Si lo hay, lo copiamos, pero no lo hay. Ciertamente, al final del día, yo siempre digo la distinción de lo que es matemática y las estadísticas. Esto es un asunto de probabilidades. Y uno siempre juega para el 95% del índice de confianza. O sea, en lo seguro, pues lo que tú dices va a ocurrir, puede que ocurra y ojalá que no ocurra. Uno apuesta a lo mejor. Sí, ciertamente. Los microclimas en Puerto Rico, de hecho, el primer trabajo que se hizo de la diversidad geográfica en la isla fue en 1937, Rafael Pico, que fue su disertación en Clark University, y él comenzó a dividir a Puerto Rico en regiones geográficas, mirando de que Puerto Rico existía un potencial, no era único, sino muchos lugares tenían diversos niveles para poder industrializarse. Claro, Pico, y en esa época se pensó que la industrialización era la caja mágica para el desarrollo, y se apostó a la industrialización de que sale manos a la obra, ¿no? Bajo la plataforma de Teodoro Moscoso, y pues contado sobre el Estado asociado, y sabemos la historia y los inconvenientes. Puerto Rico, parte de ese desconocimiento geográfico es esa riqueza y también de los errores. Yo he escuchado gente por ahí del potencial en la pesca en Puerto Rico, cosa que yo creo que no existe, porque la buena pesca es en agua fría, es en climas templados, pescado más canoso, no es en el trópico, por eso que tú ves en las grandes bancos, y no creo que sea lo mejor. Sin embargo, cada lugar en Puerto Rico, y ese es el papel de que se le trata de enseñar a los planificadores en Puerto Rico, es identificar las potencialidades que hay. Y Puerto Rico existen tantas potencialidades como las que queremos. Estamos en Ponce, yo siempre apuesto y he dicho, y se lo dije una vez a la alcaldesa, pero no me hizo caso, el verdadero potencial de Ponce es la medicina. ¿Por qué? Trate de buscar un médico especialista en San Juan, cuando le va a dar cita, y ese mismo médico especialista en Ponce. Yo traigo eso por experiencia personal en mi familia con el cáncer. En Ponce es más fácil. Ponce, quiero que ustedes como ponceñas y ponceños piensen en todos los hospitales que hay en Ponce, el acceso que hay, y si Ponce lo convertimos en una ciudad de salud más sólida que San Juan para el Caribe. Lo que se habla de turismo médico lo tenemos ahí en el aeropuerto, vamos a darle función. Ahí está, eso te habla en Ponce. La zona urbana de Ponce tiene el potencial del Caribe en la medicina. Tenemos una escuela de medicina ahí desarrollándose. ¿Cuántos hospitales hay? Vamos a coger la guagua de Citra, la guagua, vamos a conectar entre hospitales y todo este espacio para oficinas de médicos, para, o sea, ya la inversión inicial ya está hecha. Tenemos los hoteles, vamos a hacer hoteles, ya está hecho.
Es sentarnos con un lápiz y papel, convencer, vender. Hay un elemento de bienes raíces que hay que trabajar en Ponce porque está muy caro, pero está el potencial. Y así, cada pueblo en Puerto Rico tiene diversas potencialidades. Cuando habla de los microclimas, cierto, claramente, sí. Ponce tiene, pues la topografía tiene, igual que Fajardo depende de su potencial, o la región este, la región sureste, San Juan, pues sabemos lo que hay. Mira, en términos de microclima, estaba hablando ahorita, ¿por qué en los últimos 5 años ya Rincón dejó de ser la capital del surfing y es Arecibo? Porque toda la batimetría cambió con Irma y María. Y ahora, ir a surfear a Arecibo es mejor que ir a Rincón. Y Arecibo tiene que capitalizar eso, esa costa de Arecibo que ahora Díaz, Isabela. Ya no es Aguada, no es Aguadilla, no es Rincón, es la costa norte. Y claro, los potenciales van a ir cambiando porque los huracanes van a seguir llegando. Y los terremotos. Hablando de educación geográfica, yo le pregunto a ustedes, ¿en qué plataforma de qué partido político hay algo expuesto Puerto Rico para enfrentar un terremoto? Ningún partido. No busca un terremoto. Porque aquí yo veo estructura jaja todavía, de hace años. Vean, o sea, esto denota el desconocimiento. Mire, voy a tener una experiencia de mi problema de enseñanza geográfica en la Universidad de Puerto Rico. ¿No te acuerdas? Yo le pido en el segundo examen a mis estudiantes que hagan un plan familiar contra terremotos. Y les pido al frente, no quiero saber qué hiciste, aquí está la guía, que la vayan de internet, es más útil inteligencia artificial si quieren. Y los estudiantes me dicen que cuando discuten eso en la familia, que la parte de discutir es que la familia se ríe. Se les ríe. Y yo les digo, ustedes saben que la llegada de un terremoto similar al de 1918 en este momento es tan alta, es más alta que la probabilidad de que esto sea independencia, Estado o Comunidad. Oh, sí. Esa es la falta de conocimiento que estamos viviendo no desconocimiento, del desinterés en el conocimiento geográfico. Pues ciertamente, por eso es importante la base de la planificación, como ella muy bien sacó ahorita, colega, es que para planificar en la ordenación territorial, la planificación urbana, el diseño urbano, tiene que haber un conocimiento geográfico, tal como lo vemos con la ley de las Juntas Occidentales, lo vemos en Ponce, porque las carreteras cogen esta farnera, vemos el sistema de viento, el sol, porque la catedral mira hacia el este, porque los católicos dan la misa mirando hacia el oeste. Hay toda una historia, hay toda una lógica ambiental, histórica, de creencias, que si no nos familiarizamos, pues vamos a seguir cometiendo los errores. Así que yo creo que ciertamente existe esa diversidad, hay que reconocer esa diversidad geográfica del microclima y de las condiciones, cambia, no es estática, no está por millones de años, hay que reconocerla y adaptarnos a ella. Aquí usted puede corregir, y no quiero sonar boricuazo. Usted me dijo que también en agricultura, ¿verdad? Es verdad que tenemos de los mejores suelos agrícolas, no es por Estados Unidos, en todo el hemisferio, lo tenemos a menos de medio de hora de aquí. O sea, no nos estoy hablando de los mejores suelos de Estados Unidos. Estamos compitiendo con las Pampas, los mejores suelos agrícolas. Usted quiere dar un paseo, coja la carretera número 1, saca de aquí a Guayama. ¿Ah? Nos están llenando de placas, ¿sabes? Ah, ahí está fallando. Paneles solares. Vean los recursos y el desconocimiento que hay pasando. No sabemos que estamos en uno de los mejores suelos, el top soil, los mejores suelos en todo el hemisferio. Cuando digo América, me refiero desde arriba, cerca de Groenlandia, hasta la Patagonia. No saben o no les importa. Esa segunda es peor. Lo saben y no les importa. Pues peor, el problema es grande. La rentamos a Monsanto, a los semilleros, eso es lo que hicimos, la rentamos a Monsanto, el dinero del país. Lamentablemente. Eso, que lo rentamos a Monsanto. Así que yo creo que así vamos a seguir, vamos a descubrir un Puerto Rico que, mire, usted ha visto en la carretera en Guayama cómo se pierden las plantas de algodón, en la número 3, o lo ves en la jungla, aquí atrás, en el sur, las plantas de algodón, cómo se pierden. ¿Cuánto están vendiendo el mango? ¿Cómo es posible que aquí tengamos una cebolla que nadie nos guste, se la llevan a Estados Unidos y regresan a Puerto Rico congelada bajo Burger King, como Onion Rings? ¿Cómo yo explico eso a un marchero cuando venga?
a explicar qué pasó en Puerto Rico. Y así es, los recursos hídricos, los recursos sobre agricultura, el recurso humano, la inteligencia, la educación. Mire, yo sé que estamos fuera de tiempo. ¿Qué mejor potencial cuando hay más puertorriqueños y puertorriqueñas fuera del país que aquí? Y coger estas 57 universidades, invitar a la diáspora. Venga, estoy aquí en bachillerato, es más barato. Es más barato. Y luego gastar tu chavo tu metido doctorado. Con la diáspora, nada más tenemos para alimentar las 57 universidades que hay en el país. Es un recurso que tenemos que se está perdiendo aquí. Y eso es lo que tenemos que comenzar a llevar, a traer y comenzar a discutirlo en otras esferas, porque ciertamente en las esferas que estamos hay que pelear, y lo que nos queda es que La mamoña. a la mamoña. O sea, nosotros lo que tenemos que pensar es que chévere está la obra, pero hay que combatirla. Bueno, muchas gracias a todos y todas, y también, sobre todo, a nuestro invitado de hoy, el doctor Carlos Gilbe López, geógrafo y profesor universitario, catedrático de UPR Río Piedras, ponceño sobre todo, y ha sido del Candil. De los leones, pero los eliminamos. Tenemos unos anuncios, como saben, les dije al principio, estos conversatorios inspirados en el nuevo libro de Jesús Ortiz Torres, La Mamoña, que está disponible aquí en el Candil. Lo pueden adquirir de manera física, pero también de manera virtual, aquellos que viven fuera de Ponce o de Puerto Rico. Así que entran a la página web del Candil para hacer su compra. Y también queremos hacer el anuncio de que este es el 10º conversatorio y que vamos a cerrar. Esta es la primera temporada de los Jueves de Mamoña. Le vamos a dar pausa por el momento. Nos informaba el autor del libro cuando íbamos a comenzar que ahora nos tomamos un descanso, pero regresamos en el mes de septiembre y ahora lo vamos a hacer distinto. Ahora va a ser un conversatorio mensual. Eso es lo que se está... la temporada 1. Esta es la temporada 1, así que vamos a dar conclusión a esa temporada 1 y ahora nos preparamos para la segunda fase. La época de verano ya va concluyendo, muchos de nosotros y de nosotras tenemos otros compromisos también que ahora se suman en este segundo semestre del año, así que vamos a programarlo, hacer esa programación y compartirla con ustedes en las redes sociales para que puedan ir separando esas fechas en calendario con tiempo. También queremos invitarles a que busquen las redes sociales de Jesús Ortiz Torres, donde van a encontrar el enlace de YouTube, donde está la serie de conversatorios que ya fueron editados y están ahí todos disponibles con sus respectivas descripciones para que puedan repasarlos o compartirlos con sus familiares y amistades. Así que muchísimas gracias a nuestro invitado y a todos ustedes por acompañarnos. Será hasta la próxima.